Y le hago esta pregunta porque uno de los principales temas que van a tocar tiene que ver con lo que el gobierno ha denominado una guerra económica que, según autoridades del gobierno nacional, se está emprendiendo desde Colombia para atacar la economía venezolana, los sectores productivos, lo que es la moneda venezolana. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Bueno, yo creo que y esperamos todos, ¿no?, que la reunión de hoy tenga unos efectos importantes, porque realmente el problema de la frontera es gravísimo. Es gravísimo. Yo creo que lo que se está haciendo, las medidas que se están tomando en este momento, pues tienen 10 años de atraso. 10 años de atraso porque nosotros hemos vivido con este problema por muchos años. Nosotros tuvimos hace unos, yo diría que 15, 20 años, y te hablo de mi sector porque lo conozco, donde mensualmente se iban 2 a 3 millones de litros mensuales a Colombia de aceite, ¿ok? Y eso causaba problemas graves. Ese problema se ha ido acrecentando en la medida en que las medidas económicas que tienen que tomarse aquí en este país, que todo el mundo sabe que tienen que tomarse, que creo que el gobierno también lo sabe que tiene que tomarse, pero no terminan de realizarse. Al no terminar de realizarse, se amplía la brecha entre el cambio que hay en Venezuela y el cambio que hay internacionalmente. Eso hace que el negocio sea mucho más productivo, el negocio del contrabando. Hoy vemos, por ejemplo, que el Cúcuta, el 70% del comercio pues, es de productos venezolanos, libremente en las calles. Eso es lo que yo critico del gobierno colombiano, porque yo creo que cuando nosotros nos ayudamos a otros países, pues debemos pedir reciprocidad también para que nos ayuden, claro, de allá para acá. El tema es que yo creo que ahí de los dos gobiernos ha habido, digamos, distracción en no ponerle el cuidado que esto necesita, y se ha vuelto a unos niveles impresionantes. O sea, usted diría, señor Quijada, que se llegó a esta situación porque tanto el gobierno de Colombia como el gobierno de Venezuela durante los últimos 10, 15 años han volteado la mirada a lo que estaba pasando en la frontera con el contrabando de extracción, con el tema del el desvío irregular, sí, de alimentos. Es decir, porque a Colombia entra efectivamente, y permitieron que entrara, pero de Venezuela salió. ¿Quién permitió que saliera? Yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Nosotros vivíamos con unos precios petroleros muy altos, los cuales pues definitivamente nos dan una holgura en la cual nos podíamos permitir que eso pasara sin mirarlo mucho, ¿ok? Y lo permitíamos y lo seguíamos permitiendo, y creo que hoy todavía, a pesar de todo lo que se ha hecho, pues siguen habiendo, porque son 2.300 kilómetros de frontera en los cuales hay, bueno, no sé cuántas trochas y no sé cuántos pasos para otro lado. Pero también el gobierno colombiano lo aceptaba, y lo aceptaba porque para el gobierno colombiano pues fue cómodo que los estados de los departamentos que se llaman en Colombia fronterizos, pues también vivían en gran parte de los productos venezolanos. Eso hacía que las dos partes pues miraran eso con comodidad. Nosotros porque teníamos dinero y porque no nos hacía falta el dinero para eso, y yo creo que ese tipo de cosas deben hacerse de una manera controlada entre los dos países. Si nosotros necesitamos enviar o llegamos a acuerdos de enviar alguna cantidad de productos a Colombia, pues que se haga de manera controlada. Bueno, lo de la gasolina pues es algo ya fuera de cualquier... Eso no tiene 10 años, eso tiene 30 años, en la misma situación en la cual nosotros seguimos viviendo del tema de nuestro, de que nosotros producimos una gasolina tan barata que bueno, para cualquiera es un negocio enorme, cualquier cosa que pueda hacer en la frontera, desde un pipote para adelante. Hay expectativas de lo que va a ser esta reunión entre los presidentes de Colombia y Venezuela, pero expectativas también hay acerca de lo que es el comportamiento del sector empresarial, del sector productivo de nuestro país, sobre todo en este año, que es un año electoral, que se dice que cuando es un año electoral se espera hasta las elecciones para tomar decisiones importantes, sea cual sea el resultado. Chequeamos la primera página del Mundo Economía y Negocios, ingeniero, porque hay un titular que me llama la atención. Dice que las empresas planifican a mediano plazo, el 54,38% de las compañías estudian hacer sus planes de inversión a mediano y corto plazo. Esto según un sondeo realizado por la firma PGA Consultores. Uno de los componentes para hacer planificaciones solo a mediano y corto plazo tiene que ver con el componente cambiario en Venezuela. Sí. ¿Cómo hacen ustedes en Bueno, realmente la planificación, cuando hablas de planificación ahí de inversiones, sí, se hace a mediano plazo, se hace en el momento en que sean necesarias hacerlas. Yo creo que en estos momentos, los que creemos en el país y los que creemos que realmente esto va a tener una solución más temprano que tarde, pues estamos haciendo inversiones. Nosotros nunca hemos dejado de hacer inversiones y seguimos haciéndolas en este momento. Ahora, la planificación de la producción, que es una cosa de día a día, eso sí es difícil. Y es muy difícil. ¿Por qué es tan difícil? Es tan difícil porque no contamos nosotros con una forma de saber exactamente qué materia prima, qué cantidad de materia prima vamos a tener en cada momento.
Eso es bien difícil. Si nosotros no podemos controlar eso y nosotros tenemos que ver qué podemos conseguir. Un día conseguimos más, un día conseguimos menos, las plantas un día trabajan, otro día no trabajan. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende, ingeniero? Bueno, conseguir un día más y un día menos. Depende mucho de hoy en este momento depende mucho de las divisas, definitivamente. Nosotros somos un país importador, pero en el rubro de alimentos importantemente importador, y dependemos de las decisiones del Estado. El Estado decidió en estos últimos meses importar una cantidad importante de rubros alimentarios, sobre todo materias primas para la industria. Bueno, sobre todo por convenio de pago de cuotas petroleras. Y se están recibiendo una cantidad de barcos enormes en Puerto Cabello, los cuales pues entonces causan caos. Porque entonces si tú compras 750.000 toneladas y las compras de una vez y te llegan todas a Puerto Cabello el mismo día, bueno, tenemos barcos, nosotros tenemos un barco que tiene un mes ahí. Un barco que está asignado a nosotros, ¿no? Que lo compró la corporación CASA, lo compró Corpovex, que creo que se llama. Y ellos compraron el barco y compraron así maíz, y compraron trigo, y compraron una serie de cosas. Y dice que tiene un mes detenido en Puerto Cabello. No detenido, sino que hay tanto claro, barco descargando que requiere la espera. Bueno, ese barco lo tuvimos que mandar a Maracaibo y está vía Maracaibo, y vamos a tratar de descargarlo por Maracaibo. Claro, usted hablaba del componente cambiario, pero por ejemplo, una de las principales quejas que hacen sectores empresariales y productivos en el país es 4 diferenciales cambiarios en Venezuela. Por ejemplo, el CIMADI, que se habló que en un momento iba a servir de válvula de escape para combatir el paralelo, que pudiera servir también al sector empresarial, a las personas naturales. ¿Ha funcionado realmente el dólar CIMADI? El tema no es de que haya 4, 5 o 6 cambios distintos. El tema es que exista algún cambio en el cual tú puedes acceder en un momento dado y conseguir la divisa. Eso no existe de ninguno de los cambios, ¿ok? Nosotros tenemos todavía congelado un precio de un cambio de 6.30 para alimentos y medicina, el cual yo creo que loablemente el gobierno lo hace para que los precios no aumenten al consumidor, porque no aumenten tanto al consumidor. ¿Pero lo han logrado? Yo creo que no. Yo creo que a través de lo que se está haciendo, del bachaqueo que se trasladó de la frontera a todo el país, bueno, ya hoy los precios es una barbaridad que ya no sabemos ni cuánto cuestan las cosas. Hay una anarquía total en los precios. Nosotros vendemos a un precio de los comerciantes y de ahí adelante no tenemos control de nada de lo que pasa ahí. De ahí adelante viene toda la cadena esa de especulación y la cadena ilógica de precios que existe actualmente en el país. Y según ha dicho autoridades, antes de irnos a la pausa, han dicho autoridades del gobierno nacional, todo lo que está pasando con la cotización del dólar en Venezuela, el valor del bolívar, es parte también de lo que según el gobierno se hace esta guerra al bolívar desde Colombia. ¿Usted cree que efectivamente hay una guerra al bolívar desde Colombia? Yo creo que en parte, yo sé de gente que está comprando billetes de 100 y te pagan 150 bolívares en Colombia por un billete de 100. Para comprar alimentos en Venezuela en bolívares y después trasladarlos a Colombia y llevarlos, bueno, con unos precios enormes. O sea, yo creo que tiene alguna influencia de eso. O sea, yo no digo que sea toda la influencia, pero sí tiene una influencia. Y la mayor influencia es no tomar las medidas en el momento adecuado. Yo creo que aquí pues esperamos todo, porque yo creo que el país espera unos cambios importantes, y no solamente cambios en la moneda, cambios en todo, en la economía total. Nosotros tenemos que adecuar los sueldos a las nuevas realidades y realmente centrarnos en un país que no es en un país que estamos viviendo irreal, que no es el que nosotros debemos tener en este momento. Usted habla de un país irreal. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero al regreso, ¿cómo hacen, por ejemplo, para planificar cuando hay una estimación inflacionaria del 200% extraoficial? Porque la oficial lamentablemente no se conoce desde el pasado mes de diciembre por parte del Banco Central de Venezuela. ¿Cómo hacen para planificar con esta imprecisión en las cifras oficiales que no da el gobierno nacional? Todo eso lo vamos a comentar al regreso de esta breve pausa. Ya venimos con mucho más de Primera Página.